Analizamos la política y la coyuntura nacional con un invitado especial en este día lunes. Hablamos del ex vicepresidente de la República, el economista Otto Sonnenholzner. Economista Sonnenholzner, buenos días y bienvenido. Encantado de estar acá, gracias por la invitación. Las noticias que acabamos de comunicar, de leer básicamente, no hablan bien de un inicio de semana. Riesgo país en alza, descenso del barril de petróleo, masacres en al menos 3 provincias del Ecuador e inseguridad campeante en todos lados. ¿Qué hacer? La verdad es que lo primero, no dejar que se cotidianice esta situación trágica, porque uno la empieza a aceptar como normal y eso no está bien. Empezamos a normalizar lo negativo, a cotidianizar lo negativo. Mire, aquí a tiro de piedra, porque estamos en esta maravillosa zona de la ciudad de Guayaquil, al pie del río Guayas, en donde con un buen brazo a tiro de piedra está el Cantón Durán. Cantón Durán el año pasado, el año 2023, tuvo 44 muertes violentas en los primeros 4 meses del año. Este año, con todo lo que usted quiera, declaratoria de conflicto armado interno y todo, este año, los primeros 4 meses, Durán tiene 177 muertes violentas. Durán, desgraciadamente, es hoy, y si las cifras continúan en este año, pasaría a ser la ciudad más violenta desde que se registra la cifra de muertes cada 100.000 habitantes en la historia de la humanidad. Yo le hago a usted una pregunta. Puerto Príncipe en Haití, la capital de esa república sin gobierno, pues, es una república donde gobiernan las pandillas, tiene indicadores de violencia inferiores a los de Durán. Puerto Príncipe en Haití. ¿Usted quiere ir a Puerto Príncipe? ¿Y qué estamos haciendo realmente porque las cosas mejoren en Durán? Durán es una ciudad cuyo alcalde está vivo solo porque Dios lo quiere vivo. Porque yo cada vez que veo, y uno se olvida, pero cada vez que veo las imágenes de lo que sobrevivió el alcalde Chonillo, digo, Dios lo quiere vivo este señor. Pero también podría decir el gobierno, no hay otra explicación. Que sí hay acciones, el hecho de poder intervenir, no solamente desde la forma, sino también de lo que la policía está haciendo. El gobierno tiene un discurso sobre eso. No, y está bien, y tienen la obligación, no solo el derecho, la obligación de actuar. Ahora viene el gobernador, que él le cuente. Pero el tema es que una cosa es la espectacularidad casi cinematográfica de ciertas acciones y otra cosa son las cifras. Entonces yo creo que está muy bien, la comunicación es parte importante de una lucha contra la delincuencia. Comunicar es necesario, pero luego si esa comunicación no da resultados, se te regresa en negativo y la ciudadanía empieza a reclamar con más fuerza. Entonces es fácil hablar, es fácil opinar, lo difícil es lograr que las cosas cambien. Esto se empezó a desbaratar en el año 2021, las cifras de violencia en el Ecuador se empiezan a disparar. Hasta el 2020, pues digamos, el país mantuvo cifras envidiables en relación al resto de la región. Hoy es una tragedia lo que sufrimos, sobre todo en las provincias de la costa, porque debo decir esto también, es verdad que cuando uno coge el promedio nacional del año pasado, 45 muertes violentas cada 100.000 habitantes, es una locura. Hasta el 2020 era 7, me explico, una locura. Pero también es cierto que hay provincias del Ecuador en donde esa cifra es 4, 5, 6, provincias como el Azuay, provincias como Loja, en donde gracias a Dios las cosas están bastante controladas comparado con lo que ocurre acá. Pero lo que ocurre acá, y solo el caso de Durán, ya es insufrible, ¿no? Entonces sí, acciones del gobierno, todos hemos hablado, todos, sobre todo los que nos metimos en la campaña del 2023, sabíamos que esto era lo que íbamos a enfrentar, tanto en lo económico como en materia de seguridad, y hablamos de soluciones concretas válidas del gobierno. Bueno, la cárcel de máxima seguridad, que ojalá realmente la empiecen a construir, enhorabuena, más allá del evento de inauguración. Yo creía, y nosotros lo propusimos en campaña, que eso se podría haber hecho en emergencia en 12 meses, porque es una urgencia, poder separar a los presos de máxima seguridad y ponerlos en un verdadero régimen en donde tengan las restricciones que corresponden al riesgo que ellos representan. Además, tomar el control de las cárceles actuales, porque está muy bien que entre las Fuerzas Armadas, pero ¿qué ocurre cuando tú empiezas a utilizar a las Fuerzas Armadas con presencia permanente y no solo como una intervención para tomar el control? Que empiezan también a corromperlos a ellos, pues, y empiezan a comprarlos a ellos, y empiezan a meterlos a ellos, o a amenazarlos, o a amedrentarlos, o a someterlos a ellos. Entonces esa intervención debe haber sido ágil, inmediata, rápida, y debió haber sido acompañada de la implementación de tecnologías que restrinjan
la discrecionalidad de los guías penitenciarios, porque el momento en el que el guía penitenciario ya sabe que lo estamos vigilando desde un lugar externo, que los escáneres están siendo controlados por terceros, que las puertas, por ejemplo, solo se abren automáticamente desde un lugar remoto, ¿ya? Ese rato tú les limitas la discrecionalidad y no hay plata que sirva para poderlos comprar. Entonces son cosas, acciones concretas que hay que hacer que eran de implementación inmediata, en mi opinión. Otto, pero usted habló de las cárceles ahorita. Sí. Y en las cárceles no ha habido masacres desde que asumió este gobierno. ¿A quién le atribuye entonces eso? En las cárceles no han habido masacres desde el año, bueno, pueden haber razones, desde el año 2022. Pueden haber razones a que están más controladas entonces. Porque eso ocurra. Hay un ingreso de los militares que te digo que es correcto, pero que si los dejas permanentemente ahí, los expones a la corrupción. A que sean ellos quienes sean sometidos. No solo es corrupción, son amenazas, ¿ya? Reales, ¿no? Porque te amenazan con secuestro, con asesinato de familiares queridos. Entonces la única forma, no solo de corregir ese problema de forma permanente, sino además de garantizar la vida de las personas que están responsabilizadas de eso, es reducir con tecnología la discrecionalidad de esos funcionarios penitenciarios, sean policías, sean militares o sean los del famoso SNAI, ¿ya? Entonces, no digo que esté mal el ingreso, digo que no puede ser permanente, porque eso no es una solución y más bien es un riesgo. Estamos a esta hora en la mesa de Así Amaneció con el economista Otto Sonnenhorst. Carlos, y otra cosa, a veces las masacres se reducen porque llegan a ciertos acuerdos de convivencia, de decir, no los vamos a separar por peligrosidad, sino por pertenencia a grupo delictivo. Entonces entregan nuevamente los pabellones a una u otra pandilla. Eso no es lo que se necesita. Lo que se necesita es tener separados a los delincuentes por su nivel de peligrosidad, para que cumplan una condena según eso. Y no solo porque la sanción que tienen que cumplir ante la sociedad tenga peso, sino también por garantizar la rehabilitación de las personas que sí son rehabilitables, que son la mayoría, pues. Porque ahí hay muchas personas detenidas hasta por pensiones alimenticias. Y resulta que terminan en un pabellón con los tiguerones, con los lobos, que los terminan metiendo en esa porquería, pues. Los terminan sometiendo, los terminan matando, los terminan extorsionando y resulta que estás preso ahí por pensión alimenticia y terminas pagando pensión a los lobos. Entonces hay que separar por niveles de peligrosidad también. Economista, pero en ese sentido ya la sociedad de alguna forma da por perdida a las personas que están ahí. ¿Cómo cambiar incluso a la sociedad, a los habitantes que hablan al respecto ya de esto y hablan de un recluso como una persona que ya debería estar ahí de por vida? Repito, yo creo que hay personas que no tienen perdón de Dios por los actos atroces que han cometido. Pero le repito, de los casi 40.000 o más de 40.000 personas privadas de su libertad, hay personas que están ahí hasta por accidentes de tránsito. Hay personas que están ahí por temas, digamos, que nada tienen que ver con violencia, que nada tienen que ver con asesinato. Entonces, esas personas, yo sí creo que imagínense, necesitan un trato diferenciado y en eso hay que trabajar. Un trato que les permita primero estar lejos de las personas peligrosas, que no solo ponen en riesgo su bolsillo y su estabilidad, sino también su vida. Y segundo, tener un proyecto verdadero de rehabilitación. Ahora, si usted ya tiene a alguien pues que cree que matar es como ir a comprar pan, pues eso es otra historia y creo que se merece otro nivel de seguridad, otro nivel de sanción, otro nivel de reclusión. La inseguridad es un tema realmente importante, pero está acompañado también de la situación económica que vive el país. Hablábamos de un riesgo país al alza, de un precio del petróleo a la baja, de situación que generalizada... Bueno, fuera que sea solo el precio del petróleo, es la producción petrolera que está desplomada. El Ecuador llegó a... ¿Cómo usted abordaría esta situación actualmente? El Ecuador llegó a producir hasta el 2020 más de 500.000 barriles diarios, entre 525.000 y 545.000. ¿Ya? Yo digo las cifras que son cosas que yo le daba seguimiento todos los días, hasta julio de ese año, para mí era un tema permanente. Luego ofrecieron duplicar esa producción, ofrecieron llegar a 1 millón de barriles y resulta que estamos en alrededor de 300.000 barriles. Si usted encima quiere cerrar el Yasuní con todas las ganas que tengo yo también de conservar el medio ambiente y la naturaleza, son 50.000 barriles menos. Es insostenible. El petróleo sigue siendo el mayor ingreso de las arcas fiscales después de los impuestos que tiene nuestro país.
por petróleo se estima que ingresen en un mal año 4.000 a 5.000 millones, en un buen año como que fueron entre el 2007, 2008 hasta el 2014, casi 10.000 millones al año. Entonces, una diferencia sustancial. Ahí está el dinero que se invierte, se puede invertir en obra pública. Usted me dice, ¿cómo salir de esto? Primero, recuperar la producción petrolera. Segundo, tener un plan serio respecto a desmontar la producción en el Yasuní. No decir, vamos a cerrar pasado mañana, porque no es viable, no es técnicamente viable, no es económicamente viable. ¿Y en algún momento es viable? Bueno, si usted planifica, como yo hablaba en campaña, yo decía, a ver, señores, lo que ustedes ponen en la consulta no es viable. Decir que en un año vamos a cerrar no es viable. El que le dice que vote sí, le está mintiendo. A mí no me gusta mentir. El camino es un desmontaje progresivo que además acompañe de bonos o alternativas de ingreso por conservación. Pero si no tienes el ingreso para complementar, para paliar, lo único que vas a causar es más daño social y económico en nuestro país, que ya está muy golpeado, ¿no? Nuestro panelista de todos los lunes, el abogado Carlos Luis Sánchez Gaete, nos acompaña ya y tiene una consulta para usted, economista Sonnenholzer. Sí, muy buenos días, economista. Y quisiera conocer su perspectiva de esta problemática desde el punto de vista regional, ¿no? Ecuador está sumido en esta dinámica de la delincuencia organizada. No es nuestra, la hemos heredado. Ecuador pasó de ser un país de tránsito a ser un país de productor. Nuestra delincuencia era diferente. El Ecuador no es productor de drogas todavía. Lo que tiene el Ecuador es un centro de acopio y de operación logística del narcotráfico, quizás el más importante de América Latina, por desgracia. Pero hemos dado un paso hacia adelante y la pregunta es cómo lo solucionamos. Yo no veo que se esté discutiendo el tema políticamente a través de como un problema de la región. De acuerdo, es un problema no de la región, del planeta. Es un problema planetario. ¿Por qué cambiaron las cosas? El Ecuador es un país de tránsito, se decía siempre. Este es un país de tránsito, por aquí pasan, venían de Perú a Colombia y por Colombia salía, o de Colombia bajaban por aquí, qué sé yo, dependiendo de las rutas. Hoy el Ecuador es el país de acopio y operación logística, porque sus puertos, que son varios, sobre todo en Guayaquil, desgraciadamente se volvieron muy vulnerables. Y sus costas, por falta de control por más de 10 años, se volvieron también atractivas. Cuando dejaron de sobrevolar el Océano Pacífico, allá por el año 2009, aquí no existió un control real de las aguas en materia de narcotráfico, y desgraciadamente se asentaron estos carteles. Principalmente en su momento de origen mexicano, luego llegaron los compradores a asentarse aquí también, mafias italianas, mafias albanesas. Esto no es por ponerle nacionalidad al delito, sino por explicar un poco el origen del problema. Curiosamente ya no es Estados Unidos el principal destino de la salida de las drogas de nuestros puertos, sino Europa. Estados Unidos más bien le ha tocado una situación muy crítica. Están cambiando la cocaína por drogas sintéticas, fentanilo o peores. El fentanilo, porque ustedes tengan una idea, es una droga 50 veces más potente que la morfina, ¿no? 50 veces más potente que la morfina. Entonces Europa sigue demandando. ¿Qué pasó? Mil cosas, lo hemos hablado, yo no creo que es momento de diagnóstico. ¿Qué hacer? Parte de la respuesta está en lo que tú dices, entender que es un problema regional, que si no hay cooperación y mundial, que si no hay cooperación de la Unión Europea, que si no hay cooperación de Colombia, de Perú, de México en esto, no lo vamos a resolver. Cuando el gobierno tiene el incidente con México de la embajada, mi mayor preocupación al romperse estas relaciones era la dificultad de cooperar en seguridad y migración, porque México es clave en la lucha contra la delincuencia que azota al Ecuador. Muchos de estos carteles, muchas de estas organizaciones tienen a sus principales líderes en México. Muchos de estos líderes le dan refugio a los delincuentes del Ecuador en México. Entonces necesitamos cooperar entre países. Solos es muy difícil resolver. Bueno, no son los únicos que dan acogida. Sí, no solo también a nivel político sí, también ocurre. No solamente a nivel de Economista Sonnenholzer, ha sido un gusto poder conversar con usted durante estos minutos y tener una perspectiva más desde su experiencia también en los pasillos de Carondelet de lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir. Pero yo no lo puedo dejar ir sin preguntarle la que tengo que preguntarle. Yo sé cuál es. ¿Va a ser candidato? Ya he dicho varias veces que en esta bien. ocasión no está en mis planes, les agradezco más bien la invitación. Hago un llamado a los que sí van a participar a que dialoguen, a que traten de unirse vía este esfuerzo de unidad de las izquierdas, más allá de que ahí se quiere mezclar el agua y el aceite, pero pues están en su derecho. Creo que en otras tendencias también sería importante que dialoguen, porque si no, y anote, ahí queda grabadito, lo que va a tener es 16 candidatos, que es más o menos los que voy contando hasta ahora. Ojo que el tope son 18, 16 candidatos que van a sacar 14 o 12 de ellos,
no más de 1 o 2%. Entonces, lo que hacen es dispersar en vez de hacer una propuesta conjunta, que en muchos casos hay muchas coincidencias, y ojalá pudieran dejar de lado por un momento su vanidad, su ego, y poder unir al país por objetivos. Creo que en el 2023 se logró mucho en ese sentido. Muchos partidos se asociaron, también arrancaban candidaturas fuertes que permiten dar unidad en este momento. No hay candidaturas muy fuertes y eso dificulta, ¿no? Las candidaturas más bien, tú le dices al uno, únete con el otro y te dice, pero si los dos arrancamos en 0,5%, bueno, únanse para que hagan uno por lo menos, ¿no? Pero no pasa. La vez anterior usted tenía candidaturas que arrancaban con fuerza, candidatos que venían sacando 15, 17% en las elecciones del 2021. Aún así no le fue bien, fíjese. Me incluyo además, yo no participé en el 2021, pero arrancamos con fuerza. Y bueno, eso cambió un poco el panorama. Me preocupa la dispersión, me preocupa la cantidad de personas que van a participar. Cantidad no es calidad, más candidatos no es más democracia. Ojalá tengan la capacidad de dialogar y encontrar consenso. ¿Sabe cuándo se va a acabar eso, no? Nunca. No, cuando el CNE y el Estado deje de dar el dinero para las campañas políticas. Mire, bueno, nosotros hicimos una reforma, Guillermo, tú sabes, que si te lanzas por segunda ocasión y a los partidos les aplica y no sacas más del 3%, tienes que devolver el 50% del dinero de tu bolsillo, ¿no? Entonces muchos partidos ya están en Pero esa... ya dijo la semana pasada el CNE que no es viable. Bueno, pero es la ley, tienen que hacerla cumplir y los que se lanzan tienen que saber que ese dinero que se les da para promoción tendrían que devolverlo si es que no dan un resultado creo que es el 3%. Así es. Gracias. El economista Otto Sonnenholzer, ex vicepresidente de la República, aquí en Así Amaneció.